Y mire, lo prometido es deuda. Ya se encuentra con nosotras el doctor Víctor Hugo de Labra, ginecólogo de cabecera de Canal 13. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, Andrea, buenos días, muchas bueno. gracias. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Seguimos en octubre, mes de la prevención del cáncer de mama. Y bueno, pues hoy hablaremos de los tratamientos que se llevan una vez que se descubre el cáncer de mama. Así es, Katia y Andrea. Bueno, cuando platicamos de los tratamientos, precisamente en este mes, como tú lo mencionas, el mes rosa, vamos a empezar hablando de lo más básico, es decir, hablando propiamente de cáncer de mama, cuando hay una lesión de milímetros, que ya habíamos comentado, lesiones por ejemplo de 3 milímetros a 2 centímetros, este tipo de lesiones las podemos directamente quitar de manera quirúrgica, pero sin quitar toda la glándula mamaria. Es decir, entre más pronto, lo hemos mencionado muchas veces, la lesión más pequeña se puede retirar de una manera más práctica cuando son lesiones pequeñas. ¿Qué era lo que nos explicaba la semana pasada? Si no me equivoco, era la cuadrantectomía. La cuadrantectomía, esa es un poquito más adelante, cuando primeramente hay una sola lesión que no se palpa, que no se ve, pero en la tomografía aparece una lesión tipo 3 milímetros, por decir algo, ponemos como una guía, un arpón, donde se ubica dónde está la lesión, llegamos a ese punto, quitamos esa lesión, el patólogo en el momento ahí en quirófano nos dice quitaste el tumor y los bordes están libres, no tienen ninguna lesión, ya la paciente en ese momento prácticamente queda curada en ese momento. Después, cuando las lesiones son más grandes, ya viene otro tipo de tratamientos. Doctor, ¿cómo se aseguran ustedes de que efectivamente todos los bordes estén libres de cualquier célula cancerígena? ¿Se hace, no sé, alguna quemadura, se cose, se sutura? ¿Cómo se aseguran? Generalmente cuando ponemos el arpón, que es como un alambre de acero, por decir algo, se nos dice ahí donde está la punta de ese arpón, ahí está la lesión. Entonces nosotros de manera únicamente macroscópica, como lo vemos a simple vista, retiramos unos centímetros alrededor y ahí el patólogo en quirófano nos dice, cuando el patólogo ve todas estas células al microscopio, él nos dice, está la lesión precisamente del cáncer que se detectó por la mastectomía, el estudio, perdón, y están libres los bordes, pero ellos lo ven al microscopio. Cuando es así, ya como decía, la paciente está curada. Lo que tú comentabas de la cuadrantectomía son lesiones un poquito más grandes, pero que no han echado raíz, como le llamo yo, que están un poquito más grandes, y ahí se hace también una incisión, pero es un solo cuadrante lo que se quita, queda la glándula todavía intacta. Doctor, y esto es en los primeros datos de alarma del cáncer. Sí. ¿Qué sucede? Porque de repente hablar de cáncer, en automático todos pensamos las quimioterapias, las radioterapias. ¿En qué momento se determina llegar a este tipo de tratamientos? Sí, Andrea, cuando ya hubo una lesión mayor a las que acabamos de mencionar, donde ya hay hay que retirar, por ejemplo, la glándula mamaria completa. En esos casos, incluso a veces antes de la cirugía se puede dar la radioterapia, la quimioterapia, con la finalidad de ese tumor que es más grande, reducirlo de tamaño, incluso antes de la cirugía también. Cuando ya se hizo la cirugía, se hace esta radioterapia, estas quimioterapias que evidentemente no pasan de moda, pero van reduciendo el tamaño del tumor. Actualmente, y como todo va avanzando y evolucionando, ya hay algo que es una terapia dirigida con unos medicamentos que se llaman tratamientos inmunológicos monoclonales, van directamente al tumor y lo quitan. Y lo más actual es la inmunoterapia. ¿Qué sucede, doctor, cuando recién se encuentra este tumor en sus primeras etapas? ¿Es posible eliminarlo solo con medicamento y alguna especie de quimioterapia, radioterapia, o efectivamente se tiene que retirar a través de esta cirugía? Sí, cuando es, por muy pequeño que sea, lo correcto es extirparlo quirúrgicamente y reforzar este manejo con los tratamientos que acabamos de mencionar. Pero evidentemente, si hay una lesión, sí tenemos que, coloquialmente decir, ir por ella, retirarla, para que esto mejore muchísimo. O sea, no dejar ninguna célula, aunque existen medicamentos que los pueden frenar. También hay un tratamiento hormonal que frena esos receptores que hay en mama. Doctor, y desde el punto de vista médico, ¿cómo determinan ustedes, especialistas, que se tiene que retirar por completo una o dos mamas?
dependiendo del tamaño del tumor y de cuando ya tenemos una biopsia, que tomamos nosotros una biopsia de la lesión, la mandamos con el patólogo y el patólogo nos dice exactamente qué tipo de lesiones, dependiendo del tipo de lesión y la extensión, es cuando ya hay criterios muy bien documentados de si se retira toda la glándula o incluso las dos, dependiendo del tipo de cáncer. Okay. Doctor, y justamente hablando del tipo de cáncer, ¿por qué este cáncer específicamente se aloja en las mamas? Claro, por los receptores. Acordémonos que las mamas tienen receptores específicos para estrógenos. Los estrógenos los va produciendo las mismas ovarios y las mismas hormonas naturales. Pero los receptores, como hay tanto en útero como en la glándula mamaria, pues están en cantidad y en número mayor los receptores. Entonces, si una célula que recibe siempre de manera normal estas mismas hormonas, crece de manera normal, ahí se origina el cáncer. Esa es la razón principal, los receptores para estrógeno que existen. Doctor, y hemos hablado en otras ocasiones sobre el acompañamiento psicológico que hay que llevar en diferentes tipos de cáncer o de enfermedades. Específicamente en el cáncer de mama, a las mujeres se les recomienda también acompañarse de un tratamiento psiquiátrico, psicológico. Sobre todo apoyo psicológico más que psiquiátrico, porque como habíamos platicado, de repente hablas de cáncer y digo, es un tema fuerte, pero sobre todo la familia se ve devastada, o la paciente cuando llega al consultorio se ve devastada, ella ya se ve que se va a morir, ella se adelanta a cosas que no suceden necesariamente, pero sí necesitamos mucho el apoyo psicológico, muchísimo esa terapia de apoyo. Y justamente no solamente para la paciente, sino también para la familia, supongo. ¿Y cómo debemos la familia tratar a una persona que está en esta situación de cáncer de mama? Porque muchas veces, por querer ayudar, revictimizamos a la persona. Entonces, ¿cuál sería el correcto tratamiento? Yo creo que la primera línea es la empatía, que lo hemos mencionado, tener empatía con estas pacientes, sobre todo si es un familiar. Si a veces hablamos de la empatía a nivel de instituciones y hospitales, si tenemos empatía con ese familiar, pero empatía que sume, no que reste, y además nos apoyamos con un profesional, en este caso con el apoyo psicológico, esto puede caminar muy bien, porque eso que mencionas es importante, Katia, y sucede, de repente ves en el consultorio, estamos hablando de este tema, y la familia, no intencionalmente, pero de una manera por falta de, digamos, de información, pues revictimizan y hunden más a la paciente. Entonces la paciente, si llegó preocupada, sale devastada por el apoyo familiar. Siempre hay que apoyarlos con profesionales para saber cómo ir apoyando a la paciente y cómo ir conduciendo esta enfermedad. Doctor, ¿y aproximadamente cuánto tiempo se recomienda llevar este tipo de acompañamiento psicológico? Durante todo el proceso, desde que hacemos el diagnóstico, se hace el tratamiento, ya sea quirúrgico o no, y posteriormente cuando la paciente está en el proceso ya de donde llega al tiempo que se le dice ya estás curada, ya no hay receptores, ya todos los estudios nos muestran que estás bien, todo ese proceso es importante, porque si es solo al inicio cuando está la crisis y la dejamos a la paciente, vuelven, sobre todo el tema emocional, se hunden completamente, una depresión. Una situación bastante complicada, porque no solamente es lo que causa en el físico, sino también lo que causa en la mente. ¿Qué podemos hacer? Ya lo habíamos hablado en la sesión pasada, pero hay que reforzarlo, para prevenir este cáncer de mama. ¿Qué tratamiento de prevención podemos empezar a tratar? Realmente lo más importante siempre la prevención, el estilo de vida saludable, las revisiones. Yo siempre les recomiendo a las pacientes, si no tienes oportunidad, como debe de ser cada año la mamografía, por lo menos cada 6 meses o cada año también estarte revisando, porque hay lesiones que no palpamos, pero que de repente encontramos algún cambio en el ultrasonido, se hace en la misma consulta, encontramos alguna lesión y a partir de ahí iniciar. La manera preventiva, no excedernos ni en la alimentación, no excedernos en hormonas. A veces cuando inician su vida sexual, que empiezan a tomar anticonceptivos por muchísimos años, acuérdense que todo esto repercute en mama y esos receptores se ven saturados. A la larga, no solo son las varices, no solo son los problemas circulatorios, son los receptores en mama que nos pueden dar un problemita de un cáncer. Doctor, ¿y qué sucede cuando a una persona le dan el diagnóstico de que efectivamente ya no tiene cáncer? ¿Hay algún tratamiento posterior que tienen que llevar como a manera de prevención? Sobre todo el seguimiento, y si un tratamiento, dejamos un tratamiento que es hormonal, que bloquea
estos receptores de estrógeno, pero que está la paciente en constante revisión, y obviamente queda proscrito, obviamente, cualquier tipo de hormona para el tratamiento, que sea incluso si la paciente ya está en la menopausia, pues no debemos dar estrógenos principalmente. Mucho cuidado con automedicarse o generar estos remedios caseros que parecieran inofensivos, sin embargo, pueden llegar a afectar. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Déjenos sus redes sociales, donde podemos encontrarlo, su teléfono. Gracias. En Facebook, Víctor Hugo de Labra Valver, en Instagram, DR de Labra, y en el consultorio es el 3313 680124. Doctor, le agradecemos mucho haber estado el día de hoy aquí en Noti 13 de la mañana. Lo esperamos la próxima semana con más información, y sobre todo también a usted en casa, si tiene alguna duda específicamente del cáncer de mama o cualquier otro tema que quiera abordar directamente con el doctor, contáctelo. Estamos seguras que no se van a arrepentir y quedará resuelto todo. Además, en nuestra siguiente edición tendremos preguntas y respuestas directamente de usted, del público, así que escríbanos al teléfono en pantalla. Estará aquí nuestro experto para hacerle saber la información de la cual tiene pendiente. Vamos a la pausa y ya volvemos.